Bueno, buenas tardes. Tenemos, les decía, esta clase y dos más. Entonces, bueno, me tiro a la pileta con el tema del libertarismo. ¿Qué significa que me tiro a la pileta? Que no soy experto para nada. Es más, venía pensando en que no soy experto en nada. Todos los temas siempre me falta un puchito para comprenderlos, pero cuando ya estoy por entender todo me aburro y empiezo a leer otra cosa. Y al final siempre saco 6 porque cuando ya siento que voy a probar, ya no necesito estudiar más. No sé si les pasa lo mismo. Yo con 6 era feliz. Yo Entonces, con bueno, que me pongan cuatro, profe, y que me digan aprobaste la materia, una menos que tengas que rendir, más cerquita del título ya es un también montón. ustedes porque quieren el título, pero está correcto. Es cierto, a mí me pasaba que me gustaba estudiar, pero cuando un tema me aburría, bueno, lo abandonaba por otro. Y con las clases, imagínense que desde el 2002 que soy docente, si estoy repitiendo todos los días lo mismo, bueno, me quiero suicidar. Así que estoy todo el tiempo cambiando los temas, las cosas que doy, los autores, las cosas que pienso. Eh, y claro, nunca doy los temas con la suficiencia de alguien que está todo el tiempo estudiando lo mismo. Listo. Dicho esto, y tengo que ver muchas veces cómo encajar los temas, ¿no? Para hacer cosas que me gusten y que estén relacionadas con los temas de las materias que voy dando. Bueno, como está de moda el libertarismo por la candidatura de Milei, que lleva al libertarismo en su narrativa y que se asociaba a esta ideología barra utopía a, a los orígenes de la formación de Estados Unidos y consecuentemente en la materia siempre trabajaba la independencia de Estados Unidos en el marco del constitucionalismo económico para ver los orígenes, digamos, de lo que es la Constitución de Estados Unidos y los fundamentos de la Constitución de Estados Unidos, la propiedad privada, la libertad, la autonomía individual, el autogobierno. Bueno, más o menos pensé, podemos hacerlo coincidir. Eh, bueno, algunas aclaraciones. ¿Se trata de alguna apología del candidato Milei? No. De hecho, yo personalmente les puedo decir, no voy a votar a Milei, estoy en las antípodas. Claro, cuando uno empieza a explicar, pareciera ser como que coincide valorativamente con el autor, pero como cientista social me gusta comprender, explicar sin tener que coincidir, ¿está? Entonces, más allá de las preferencias de ustedes, que no las juzgo ni es un motivo de la materia, de lo que se trata es de comprender esa narrativa para asociarla al origen de la Constitución de Estados Unidos, porque el libertarismo, que es el discurso que lleva adelante el candidato, nace en Estados Unidos. Em, Bueno, si tienen preguntas, igual me dicen. ¿Qué haría con esto pensando en un examen, vamos a decir? De alguna forma lo tengo que poner. No, no sé qué haría. Después lo pienso. Pero algo así como, no sé. Bueno, ¿qué aportes hizo no sé, vamos a decir, qué aportes hizo al ideario constitucionalista el proceso independentista de Estados Unidos que se puede asociar de ese ideario al ideario libertario? Ahí está, esa sería la pregunta. Después escucho esto de vuelta y la redacto. Este, bueno, y también les decía, como tengo 3 clases, dije, bueno, dejo 2 para la Revolución Francesa y, bueno, me dejé uno para esto. Y me tiro a la pileta por el hecho de que no tengo la suficiencia como para hablar del tema, así que si ven que leo mucho, bueno, es porque no conozco. Si se aburren, me dicen, ¿está bien? A veces no me dicen nada, pero yo me atajo por las dudas. Bueno, ¿qué es el libertarismo? Es una especie de ideología.
barra utopía, ¿sí? Que sería más bien la utopía del mercado, la ilusión de lograr una sociedad sin Estado. Esa sería, digamos, la ideología libertaria. Hay que hacer la distinción entre ideología y ciencia eh, y pensar, bueno, esta es una autora que lo trabaja bien, es Hannah Arendt, no sé si la conocen por lo menos de nombre, que dice que muchas veces aquellos El, intelectuales confunden ideología con ciencia, la ciencia busca la verdad, pero la ideología ajusta sus postulados para este, forzar una verdad An- de alguna manera. disculpe, ¿Ana ¿Sí? Arendt era la novia de Heidegger, puede ser? ¿O yo lo... Sí, era esa, la no? novia, era la novia, sí, era la amante, vamos a decir, era la alumna que a los 18 años fue su amante y que se tuvo que escapar de la universidad donde estudiaba a los años porque se agarró mucho revuelo y se separan porque Hannah Arendt se va a Estados Unidos perseguida por el nazismo, se va de Alemania a Francia y de Francia se escapa y termina en Estados Unidos y Heidegger sostiene el nazismo, pero se vuelven a encontrar cuando termina la guerra. Dos veces se encuentran. Y Heidegger, incluso Chimento, deja a su esposa porque le dice que está enamorado de Hannah Arendt. 25 años después. Así que más allá de que Heidegger sostenía el nazismo, había algo de amor también ahí en esa relación. Era una relación pasional en la que no coincidían en nada, porque Hannah Arendt fue perseguida por el nazismo en tanto que judía, y Heidegger sostenía el nazismo. Bueno, Hannah Arendt es la autora de una obra fundamental dentro de la cual se encuentra los orígenes del totalitarismo. Y en ese marco, ya que lo preguntaste, digo, asocia ideología, o sea, critica a aquellos que asocian ideología a ciencia. Tengo un autor acá, un segundo, que voy a buscar un librito, ah, que se llama Karen Armstrong, que escribe sobre los orígenes del fundamentalismo religioso, que dice, ya que estamos, dice, todas las ideologías, ella está hablando de las religiones, pero lo mismo da con el libertarismo, conciben una utopía ilusoria y se podría decir irrealizable. O sea que uno podría pensar que la ideología libertaria en la práctica es irrealizable. Es, les diría, casi imposible y por eso utópico creer que se puede vivir sin Estado, pero en sociedad. Eh, de hecho, en nuestras sociedades occidentales, el Estado, aunque nace separado del mercado, nacen en conjunto. Mercado y Estado se desarrollan de la mano y se van entrelazando en todas las sociedades occidentales. Esto lo estudia bien Max Weber, pero tenemos un argentino politólogo, Oscar Oslak, no sé si lo ubican, que hace ese mismo desarrollo para la sociedad argentina, cómo el Estado federal se va desarrollando y al mismo tiempo va generando oportunidades de negocio que van haciendo crecer un mercado. Bueno, eh, el libertarismo, les decía, es una ideología, pero que tuvo a partir del año 1970 una formación política, un partido político, ¿sí? Que fue fundado por el ideólogo del libertarismo que se llama Murray Rothbard. No sé si lo escucharon sentir. Rothbard es Rothbard, que es un poco el mentor de toda esta narrativa y esta propuesta. Me parecía importante tal vez empezar por acá para después volver para atrás y hablar de los orígenes del libertarismo en Estados Unidos, porque conociendo la, la propuesta o los principios de Rothbard respecto del mundo, vamos a decir, se entiende mejor la ideología libertaria y la concepción original. Eh, bueno, Rothbard es un autor, un intelectual del siglo XX de Estados Unidos, nace en 1926, muere en 1995. Estoy sacando los datos de Wikipedia, no estoy inventando nada espectacular, digamos.
Eh, Era miembro de lo que se llama la escuela austríaca, que es una escuela económica liberal. Espérame. Eh, bueno, teórico político estadounidense de origen judío, perteneciente a la Escuela Austríaca de Economía, contribuyó a definir el libertarismo moderno, que no es lo mismo que liberalismo. Ahí pueden, si quieren, separar en dos, si alguien está tomando apuntes. Liberalismo y libertarismo no es lo mismo. Y ya digámoslo por las dudas, el liberalismo, como escuela económica de pensamiento, cree en la existencia de un Estado mínimo. En cambio, el libertarismo no. Hay una gran diferencia ahí, que no es menor, sino que es la más importante. Y popularizó Rothbard el anarquismo de la propiedad privada y el libre mercado. ¿Por qué? Porque Rothbard no creía en el Estado e incluso decía que el Estado es una organización criminal que se organiza para cobrar impuestos, que es una forma criminal de recaudar, porque Rothbard creía que la única forma noble en la que uno puede generar sus ingresos es a partir de una actividad económica por la cual percibe un cobro voluntario. Entonces, él decía, hay dos formas de cobrar, de obtener dinero, de manera voluntaria por parte de otros en un intercambio en el mercado y de manera compulsiva, extractiva por parte del Estado o de alguien que te roba. Lo que pasa, dice Rothbard, es que quien te roba no pretende con legitimidad eh, decir que está bien lo que está haciendo. Algo así como que el que roba sabe que está mal, pero el Estado lo hace creyendo que es lo correcto. Esto es lo que él cree, ¿no? De lo que hace el Estado. Bueno, eh, sigo leyendo. Bueno, a esta idea de anarquismo de propiedad privada y libre mercado la denominó anarcocapitalismo. O sea que esta ideología de Rothbard es conocida en el mundo como anarcocapitalismo. ¿Qué sería anarcocapitalismo? Un capitalismo sin Estado o sin gobierno. Eso sería la anarquía. Eh, a partir de la tesis austríaca sobre la acción humana favorable al capitalismo, o sea, la escuela a la que él pertenecía, que era la escuela austríaca, y rechazando la planificación central o estatal, eh, junto al naturalismo jurídico respecto de la validez de los derechos individuales, eh, bueno, fue armando sus propias conclusiones. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si lo leo así rápido no se entiende nada. Él no creía en la planificación del Estado en la economía. Claramente es un autor que se enmarca en el contexto de la fuerte centralización de la planificación de la economía por parte del Estado después de la crisis del 29. Es un gran crítico del New Deal. De hecho, para él el momento del New Deal es un momento, digamos, de mucho retroceso respecto de los postulados libertarios, porque fue la aceptación de que si el Estado no interviene, la economía no funciona, y ellos querían justamente lo contrario. Y al mismo tiempo creía en el naturalismo de ¿qué tipo de naturalismo? La idea de que todos podamos autogobernarnos. ¿Mm? Y así fue armando entre este ideario de la escuela económica austríaca, del naturalismo de la idea de autogobierno, de la propiedad privada, de, esto no lo dije, pero creía en la propiedad privada a partir a partir del trabajo humano. Bueno, a partir de todos estos conceptos fue ideando lo que llamamos el anarcocapitalismo. Les decía, en 1970 funda el Partido Libertario, que no tiene ningún éxito político, y en un momento de su historia, Rothbard adhiere a los partidos de derecha conservadores, pero rápidamente va a sentir que lo traicionan en los postulados. Y esto también lo digo porque podemos después al final hacer semejanzas entre la alianza, por ejemplo, entre una derecha más conservadora o la alianza que hace
y la unión, la agrupación Libertad Avanza. Quiero decir, ¿vieron el apoyo que le dio Macri a la candidatura de Milei? Uno podría hacer semejanzas entre la asociación entre una ideología libertaria y una ideología liberal, salvando las distancias con lo que es Estados Unidos y lo que es Argentina, que no tienen nada que ver. Bueno, el partido este que les decía del año 1970 no tuvo ninguna repercusión, pero se puso de moda nuevamente en Estados Unidos en el 16 con Trump, que si bien no es libertario, tomó muchos de esos postulados, aunque muchos otros no tienen nada que ver. Hay un texto de Rothbard muy conocido, que fue uno de los más polémicos, que se llamaba Derecha e Izquierda, pero no sé si es el que voy a leer ahora. Saben que no sé cuál estoy leyendo. Bueno, hay una tesis sobre el Estado de Rothbard que les quería leer, unas paginitas, para después entrar en la historia del libertarismo, para que entiendan un poco cómo es la ideología, cómo es esta ideología. Eh, Se llama El Estado, o Tesis sobre el Estado, de Rothbard, siempre hablando del mismo autor, y el título es El Estado como agresor. Esa es la concepción. Dice el autor, hablando del pensamiento libertario, que el Estado, el pensamiento libertario se opone a todas y cada una de las agresiones a los derechos de propiedad individuales, a la persona y los objetos materiales que haya adquirido en forma voluntaria. Es decir, ¿qué tiene que hacer un libertario? Oponerse a todas las agresiones hacia el derecho de propiedad. Ese es, digamos, el postulado libertario. Alguien que atenta contra la propiedad privada es alguien enemigo de un libertario. El Estado es el principal agresor para el libertarismo de la propiedad privada. ¿Sí? Cuando postulaba a Rothbard la idea de un capitalismo sin Estado, básicamente iba al hueso. Decía, ni la justicia ni la policía deberían ser públicas, debería ser algo privado, decía el autor. ¿Sí? Perdón, profe, no quiero juzgar, pero es una tremenda locura lo que dice este señor. Es más, tenía entendido que estaba a favor de la venta de niños, él, de que si el chico quería independizarse de la familia, que podía irse o los padres podían vender al hijo. Bueno, Es, disculpen si alguien lo sigue, pero para mí es un loco este tipo, no es un es, ser racional. es un poco una ideología extrema. Bueno, espera, me gustó el concepto racional. Por un lado vamos a decir que como utopía es una ideología extrema. Miren, para no herirse en sensibilidades, por si caigo tanto de mi ley, ustedes advierten que yo estoy tratando de explicar, ¿no? El derrotero. Pero es tal vez tan irrealizable como la utopía comunista, en el sentido que es imposible, sería imposible casi una sociedad sin clases. De la misma forma, vivir en sociedad sin Estado es casi una imposibilidad porque la sociedad o el orden social y el Estado nacen de la mano. Ahora va a llegar todo los niños, los órganos. Lo va planteando todo Rothbard. No es que son cosas que se le ocurrieron a Milley. De hecho, saben que les puedo. Algo que no quería olvidarme. Si escuchan a Milley con atención, cuando le hacen reportajes y dice cosas que a nosotros no nos parecen racionales, nunca traiciona los principios libertarios. Es decir, ayer me llegó un tuit en donde habla con unas periodistas y ellas le preguntan si creen en la democracia y él no contesta de si cree o no cree en la democracia. Lo que pasa es que el libertarismo no cree en la democracia, cree en el autogobierno individual y no cree en el Estado. Entonces, tiene lógica la respuesta, más allá de que sea reprobada por aquellos que estamos a favor de la existencia de la democracia. Pero desde el punto de vista que no cree en el Estado, tampoco tendría por qué creer en la democracia como método. Él cree en el autogobierno individual. ¿No? Y de la misma forma cree en la libertad de mercados a ultranza, de todo. Bueno, así que en ese sentido es muy honesto. De hecho, en los momentos en los que peor le va es cuando tiene que decir cosas para convencer al electorado de las cuales él no está de acuerdo. Y ahí Agustín decía lo de irracional o racional. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una racionalidad capitalista
que bueno, está siendo cuestionada este tipo de racionalidad en la actualidad por múltiples frentes. Pareciera que todo es posible. Esto lo planteó un autor que se llama Lyotard, mira lo que te tiro, pero bueno, no importa. Del año 1979, cuando dijo que se habían terminado los grandes relatos. Se abrió como es como que se desordenó todo y ahora cada uno cree en cualquier cosa. Así estamos. Bueno, les decía, cuando dice que no cree en el Estado, el segundo párrafo del texto del Estado dice automáticamente, la justicia y la policía deberían ser privadas. El Estado no debería perseguir ningún tipo de verdad, dice el autor. Eh, Sin sistema penal público, o sea, ni búsqueda de la verdad. ¿Cuál es el rol del Estado para un libertario? Dice él, para los libertarios el Estado es el agresor supremo. ¿Es tuyo, no, Fran? Sí. Ah, perdón que estoy con gente. Em, Cuando digo dice él es Rothbard, siempre el mismo autor. Si quieren pongan en Google, si están en la computadora, Rothbard y así lo tienen. Para los libertarios, el Estado es el agresor supremo, el eterno, el mejor organizado contra las personas y las propiedades del público. Lo son todos los estados, dice él, en todas partes, sean democráticos, dictatoriales o monárquicos y cualquiera sea su color. También quería leerles un poco al autor este porque cuando escuchan a Milei escuchan que dicen las mismas cosas. Entonces es interesante. Dice, sigo, durante siglos, hablando del Estado, ha perpetrado asesinatos en masa, claramente se refiere a los holocaustos, las guerras, y ha dado este nombre a esto el nombre de guerra, ¿sí? Ennobleciendo así el crimen masivo que la guerra implica. Durante siglos, dice Rothbard, el Estado ha esclavizado a los hombres en sus ejércitos, denominando a esta esclavitud servicio militar obligatorio. O sea que para él el servicio militar obligatorio es un tipo de esclavitud para lo que el Estado llama, entre comillas, servicio nacional. Durante siglos ha robado a la gente a punta de bayoneta y ha llamado a esto recaudación de impuestos. Si ustedes advierten, en las primeras páginas, lo que hace ya directamente es atentar contra los cimientos de un Estado, que son un ejército profesional y un mecanismo, el monopolio de la fuerza y un mecanismo coercitivo de recaudación de impuestos, ya sea para engrandecer al Estado mismo, como era en la época del mercantilismo, o para la redistribución de la riqueza, o para el enriquecimiento de aquellos que dirigen el Estado. Bueno, vaya uno a saber cuál es la ideología o la motivación. Pero esto apunta directamente a terminar con este sistema. Y finalmente define el Estado como una organización criminal, así textuales palabras. Bueno, eh, después, siendo él muy provocativo, dice, para los libertarios no hay ni izquierda ni derecha. Podemos coincidir con algunos postulados de la izquierda y con otros postulados de la derecha. De hecho, así ocurría, porque el anarquismo, que es el origen del anarcocapitalismo, tenía originariamente autores que estaban este, identificados con lo que nosotros podemos llamar el campo de la izquierda, ¿sí? Pero si lo piensan, el marxismo ortodoxo siempre creyó que la, el Estado era capitalista y había que destruirlo. Y los libertarios creen que el Estado es criminal y también hay que destruirlo. En ese aspecto coinciden, ¿sí? Eh, bueno, después trabaja Rothbard los dos modos que se los mencioné antes de obtención del dinero y dice, una forma de obtener el dinero es mediante pagos voluntarios que hacen unas personas a otras en el mercado y otra forma es cuando el gobierno obtiene sus ingresos a través de la coerción y la violencia. Y esas son las únicas dos formas de obtener dinero.
una noble y una innoble, una legítima y la otra ilegítima, ¿sí? En la sociedad, dice Rothbard, solo el gobierno tiene el poder de agredir los derechos de propiedad de sus ciudadanos, sea para extraer rentas, para imponer su código moral o para asesinar a aquellos con quienes disiente. Todos y cada uno de los gobiernos, hasta los menos despóticos, han obtenido siempre la parte más importante de sus ingresos mediante la recaudación coercitiva de impuestos. Con eso, el Estado es el enemigo número uno para un libertario. Puede haber tener otros enemigos menores, como por ejemplo, les anticipo, los intelectuales, que son una especie de mini casta para Rothbard de la casta mayor, que serían los que trabajan eh, para el Estado y del Estado. Y los intelectuales son aquellos que convencen a la gente de que el Estado es algo bueno. Y para él, eso es un despropósito, un engaño, ¿sí? Pero, perdón, Sí, sin Estado, los derechos, ¿de dónde surgen los derechos del ciudadano? no, sí, De sí, 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 cómo se garantizan. no, las contradicciones son totales. No, Ah, como que nacen de un árbol, o ¿cómo? estos entes privados nacen de un árbol, o estos entes privados seguramente van a querer otorgarles derechos. Es como que queda obviada esa parte, como que la omiten, o Sí, de eso. mira, no, está bueno. Ahora iba a ir para atrás. Pues, yo igual te cuento, Raquel, cuando lo leí la primera vez, no paré de revolcar, no, de removerme, digamos, mientras lo leía, porque no podía, de alguna manera, como concebirlo. Después me fui calmando cuando dijo, bueno, solamente tengo que explicarlo. Eh, claro, no, esto es una crítica que en algún lado del texto la tengo escrita. Voy a decir esto, la construcción de la idea de individuo, si es complejo me lo dicen, lo que voy a decir ahora. La construcción de la idea de individuo es una idea hobbesiana, ¿sí? O sea, Hobbes es el autor, no sé si lo estuvimos viendo acá, creo que sí, tendremos que haberlo visto en algún momento. Hobbes es el autor que dice, bueno, no somos más súbditos de Dios, somos individuos. Esta es una construcción, es igual que la construcción de súbdito o la construcción de hombre, o la construcción de Dios. Entonces, claro, ¿por qué la idea de individuo es sagrada y no la idea de una colectividad no puede no serlo? ¿O por qué ser súbdito está mal e individuo está bien? ¿O por qué ser sujeto de derecho está mal e individuo está bien? Entonces, como vos decís, ¿de dónde surgirían los derechos? ¿Cómo fue que se creó esa narrativa? ¿Quién peleó para hacer qué cosa? Él parte, o sea, el autor no va tanto para atrás, o sí, pero no es como sistemático, eh, ni tampoco riguroso metodológicamente. Es más bien panfletario, una utopía trabaja así, ¿no? Es extrema y no le pidas rigor científico. Eh, pero el planteo libertario es el contrato social. Está mal, el mundo era un mundo feliz antes del contrato. O sea, a donde nos quiere llevar es al momento originario antes de la creación del contrato. Y puntualmente está pensando el autor en el barquito que se llama Mayflower, que llega a Virginia, y que por eso se llama Virginia, porque es una tierra virgen, ¿sí? En donde van a fundar una colectividad de autogobierno de individuos que habían sido expulsados de Inglaterra y llegaban a Estados Unidos para cada uno trabajar su tierra. Y esto es en lo que creen y lo creen como un derecho natural, por eso son naturalistas. No sé si te respondí algo con esto, Raquel, pero bueno, de ahí sale. Eh, Gracias. de nada. Eh, sí, pero no tiene consistencia, por supuesto, ¿no? Esperen que sigo, esperen que no quiero perder la línea. Eh, decía, dice el autor, el Estado es el mayor agresor porque el Estado, comillas, te protege, cierro comillas, de la mafia o delincuencia. Pero ¿quién nos protege del Estado? Se pregunta el autor. ¿Eh?
Esto lo lleva, perdón, a condenar también a todas las dictaduras. No es que los libertarios estarían a favor de las dictaduras, pero están en contra de cualquier tipo de Estado. ¿Comprenden? Eh, y por supuesto, hace una crítica con la cual yo coincido a la teoría de división de poderes, que es algo que no les di, porque un poco estoy cansado, ya no lo di nunca más, que son los textos de los federalistas. Pero ya los habrán leído en otras materias, me imagino, ¿no? No sé si los federalistas, James Madison, Hamilton, ¿sí? Que Eso tiene teorizan ciencias sobre... políticas por lo general. O ciencias políticas del CBC puede ser, ¿no? Ahí es muy probable, pero en la facultad, bueno, no sé, pero digamos, los cimientos de la Constitución americana, o la teorización, vamos a decir, de esa Constitución, surge de los debates entre los federalistas versus los antifederalistas. Y dentro de los federalistas están estos que se llaman Jay, Hamilton y Madison, que fueron constituyentes. Madison, por lo menos, convencionales. La vez pasada les dejé, se vieron un link con todos los convencionales constituyentes. Muy bueno. Del sitio de la Embajada de Estados Unidos. O del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, la teoría de la división de poderes es una teoría totalmente inaplicable. Hoy es pura narrativa. A mí me cuesta mucho, no lo voy a desarrollar en esta clase, trabajar la deconstrucción de la teoría de la división de poderes porque está muy arraigada, digamos, en el ideario del alumnado de la facultad. Pero Rothbard en el texto desarrolla la emergencia o aparición de los partidos políticos, el desarrollo de la actividad política en sí y cómo la división de poderes planteada entre frenos y contrapesos solo existió en una teoría originaria y nunca más. Después hubieron muchas otras teorías, que hay, sobre el ejercicio real de poder, las élites de poder, los grupos corporativos, los grupos de presión, los lobbies, los partidos, que explican las relaciones de otra forma que nada tienen que ver con la teoría de división de poderes, teoría que solamente existe eh, como retórica. Ningún dirigente política va a decir que no va a respetar la división de poderes, pero eso en realidad no existe en la práctica. Bueno, bueno, esto básicamente... no, una cosa más. Una cosa más. Otra cosa de la que Rothbard, al criticar la teoría de división de poderes, eh, llega a la conclusión y critica, es la idea de que puede haber una horizontalidad entre dirigentes y dirigidos. Hay unos autores italianos que se llaman Mosca, uno, Pareto, otro y otro se llaman Michels, no sé si alguna vez los sintieron nombrar, que escriben entre 1870 y 1890 en Italia, aunque Michels era alemán, pero vivía en Italia, y desarrollan una teoría que es la del elitismo. ¿Qué significa? Que más allá de que surjan en la sociedad grupos eh, o asociaciones colectivas por diferentes intereses, siempre, dicen estos autores, aquellos que van a representar al grupo van a dejar de representarlo y se van a poner por encima y van a empezar a representar sus propios intereses y no los del grupo al que dicen representar. Esto, Michels, es un autor, lo llamó la ley de hierro de la oligarquía, que dice lo siguiente: siempre de una asociación colectiva va a surgir un grupo dirigencial que va a decir representar a la asociación, pero se va a desprender y va a terminar ocupando los cargos para privilegiar sus propios intereses. Rothbard menciona a estos autores, con los cuales no coincide ideológicamente, para traer la idea de la casta. ¿Sí? ¿Cuál sería?
hay un grupo de dirigentes que son los que organizan el robo o del Estado a través del cobro de impuestos para enriquecerse ellos mismos. Y entonces postulan a partir de este silogismo la idea de que hay que terminar con la casta, que es la que defiende el Estado, para finalmente terminar con el robo y el crimen organizado del Estado en el cobro de los impuestos que consideran criminal. ¿Siguen este desarrollo? Es fácil, además de que, entre comillas, prenda, cierro comillas, en una sociedad cuando advierte que los servicios que el Estado le brinda no son los que tal vez no tenemos buenas vidas, vamos a decir, y cuando uno ve dirigencia que vive bien, uno podría directamente decir dirigencia política, pero cualquier tipo de dirigencia, eh, es fácil culparlos de los pesares sociales. Entonces, cuando decimos prende, Perfecto. significa, bueno, porque ellos viven bien, vos vivís mal. ¿Comprenden? Es muy sencillo de entender, fácil de que prenda, y ahí es donde se empieza a configurar la idea de lo que empezamos a pensar en populismo de derecha. ¿Por qué populismo de derecha? Porque aparece un liderazgo que apela directamente a la sociedad sin pasar por la dirigencia política, justamente con la idea de qué, de destruir a esa dirigencia o terminar con esa dirigencia que es la que sostiene al Estado criminal. ¿Entienden cómo se va armando toda la narrativa que finalmente termina siendo, digamos, de acción política? ¿Sí? Eh, bueno, después dice, ¿me están siguiendo, no? No, no saben lo que Profe, me yo cuesta. Ustedes me dicen sí, pero me cuesta horrores porque no es que lo tengo tan claro. me quedó una duda a mí. Dale. O sea, básicamente la casta formaría por parte del Estado, entonces consecuentemente habría que terminarla. O favorece a la formación del Estado. Bueno, dice así, está bien la pregunta. Ahora creo que iba a venir ahora eso. A ver, mirá. Bueno, te lo digo de todos modos y si vuelve a aparecer, bueno, te voy a decir, ya lo dije. Em, habrían como, hay una dirigencia política que vive del Estado y que lo sostiene, y por otro lado hay un grupo de intelectuales, creo que lo había dicho antes, que es como una especie de casta menor que nos convence de que el Estado es bueno. Para destruir al Estado hay que terminar con toda esa dirigencia política que llaman casta, ¿sí? Para dar el salto final, que es ir terminando con todos los servicios básicos que el Estado brinda y desarticularlos. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. El Estado es parasitario y sus dirigentes son parásitos también que nos chupan la sangre y viven del Estado, va como todo de la mano. Los libertarios guarda no creían, sobre todo Rothbard cuando lo postulaba, únicamente en los dirigentes que trabajan en la actividad política propiamente dicha, le hacen partidos o sindicatos o la administración pública. También hablaban de la dirigencia de las grandes empresas que en connivencia con el Estado usufructuaban, ¿sí? Entonces, en realidad estaban en contra de todo tipo de élite dirigencial que consideraban parasitaria, ¿correcto? Lo que pasa es que ahí entra en la contradicción entre lo que es propiedad privada y lo que sería público, pero en algún punto empezaban a oponerse también a ese tipo de dirigencia que no es propiamente burocrática, pública, sino que es burocrática de empresas privadas. También los libertarios estaban en contra de los monopolios, ¿sí? No es que uno no podría asociar directamente eh, la casta a la dirigencia política propiamente dicho. ¿Se entiende lo que digo? Em, bueno, Gracias. sí, no de nada. Dice entonces después el autor que el Estado se sostiene parasitariamente, digamos, no, un parásito es aquel que chupa, chupa, chupa la sangre y termina comiéndose al único que produce. Entonces, la idea de parásito es importante, ¿no? Bueno,
Entonces, qué haría el Estado? Se sostiene parasitariamente con el cobro de impuestos coercitivamente y le quita al que produce. Si acá no se molesten los que no están a favor, estoy explicándolo. Uno podría acá pensar, bueno, pero ¿cómo se redistribuyen los impuestos? Nada coincide con nada, así que eso lo piensan. Después, si quieren, al final me lo dicen. Eh, bueno, diferencia, entonces decía el crimen privado del crimen organizado del Estado. Les conté que él decía que el Estado se pretende legítimo cuando cobra los impuestos, por lo menos dicen los ladrones, dice él, los ladrones no, porque no pretenden tener razón cuando dicen que está robando, en cambio el Estado sí. Y a ver si hay algo más. Sí, el Estado es un grupo de saqueadores. Ah, y acá está. Acá está la respuesta a la pregunta que me habías hecho, no sé quién era, no importa. ¿Por quiénes está constituido el Estado, que es un grupo de saqueadores? Bueno, por el aparato con dedicación total, ¿sí? Los reyes, los políticos y burócratas que manejan y dirigen el Estado, y por los grupos que han maniobrado para obtener privilegios, subsidios y beneficios del Estado. Entonces ustedes ahí pueden ver cómo en realidad estarían todos, incluso los contratistas de obra, todos, entre comillas, enganchados, ¿no? Em, Y después distingue a la sociedad en dos, Rothbard. Dice, están los contribuyentes que pagan impuestos y están los consumidores de impuestos. Todo aquel que recibe algo del Estado, ya sea un plan social o un beneficio impositivo, del más pequeño al más gigante, todos son parásitos. ¿Sí? Eh, con esto voy a terminar. Y dice, habiendo dicho todo esto, pregunta Rothbard, ¿cómo se sostiene un gobierno? Dice, se pregunta, ¿es por una voluntad, perdón, es por una legitimidad voluntaria de los gobernados? Es decir, los gobernados voluntariamente deciden este, someterse a un Estado diciendo que el Estado es todo esto, y se pregunta, ¿por qué hay obediencia? Y después responde, no hay justificación racional para la obediencia civil. Ni el origen ni la justificación del gobierno pueden plantearse en términos totalmente racionales. ¿Por qué debería yo aceptar el principio de legitimidad hereditario o democrático o cualquier otro? Entonces él dice, si no hay una voluntad racional, ¿por qué obedecemos? Y bueno, ahí se va a meter, no lo desarrollo, con el rol de los intelectuales que nos convencen de que el Estado es algo bueno. ¿Qué tipo de intelectuales? No intelectuales actuales. Estamos hablando de los intelectuales desde el origen del constitucionalismo moderno, desde Bodin, no sé si lo conocen, Bodin, que habla de la razón de Estado en el 1520, o de Hobbes, o de todos los pensadores, de los contractualistas, que le dieron carnadura a lo que es hoy la idea de contrato social. ¿Mm? O sea que a partir de acá critica no solo al Estado moderno, sino también critica todo el aparato de la Iglesia, que a partir de sus teólogos también justificó la dominación y la creación de súbditos. Por eso el libertarismo es tan opositor a cualquier tipo de credo o religión. Vieron que los ataques a la religión son constantes. Eh, bueno, hasta ahí estamos con todo esto que les acabo de mencionar. Es Rothbard y su decálogo de lo que considera el Estado. ¿Hasta ahí estamos con esto? Ahora con esto, dicho todo esto, me meto con este otro texto que les dejé la vez pasada de Luis Diego Fernández, que es un compilador. Yo les dejé este texto, eh, Utopía y Mercado. Es una compilación de autores liberales y libertarios. Les voy a mencionar algunos por si no conocen. Por ejemplo,
Von Mises es uno de los maestros de Rothbard. Hayek, Premio Nobel de Economía. Milton Friedman, Nozick, Ayn Rand, autora. No sé si los tienen de nombre, si los conocen, los escucharon sentir alguna vez. Algunos son libres, sí. ¿Cómo se llama? Hayek no estuvo con la dictadura de Chile asesorando a Pinochet. Sí, él lo negó, pero sí, sí. De hecho, viajó un montón de veces a Chile cuando fue la dictadura de Pinochet porque estaban poniendo a prueba el plan de Estado mínimo. ¿Mm? Hayek creía en la no intervención del Estado en la economía para que se desarrolle una especie de, para que las leyes del mercado puedan florecer y, y se construyan finalmente, en una especie de realización total. Bueno, eh, y Milton Friedman estuvo en el gobierno de Ronald Reagan. Bueno, este autor... Igual, Sí, perdón, Friedman propiamente es libertario. Yo sé que tuvo varias discusiones, por ejemplo, con Hayek. Sé que se insultaron. no es libertario, no es libertario. O sea, ¿en qué sentido no es libertario? Estos autores, con un poco, vamos a decir, más de criterio de racionalidad capitalista, advierten que es imposible la no existencia de un Estado para servicios mínimos como por ejemplo seguridad, justicia, algunos otros hablan de estados mínimos con otros elementos más, y el libertarismo es como una utopía extrema, ¿no? Entonces, están en el mismo arco, pero en estos matices que no son menores, disienten. Por eso les decía que el libertarismo en 1970, ahora vamos a llegar, funda su propio partido porque advierte que los liberales y los conservadores, al llegar al gobierno, traicionan los postulados libertarios. ¿Por qué? Porque no desmantelan al Estado. O sea, ¿cuál sería el postulado de Milei puro, para ubicarlo en Argentina? Llegar al Estado para destruir al Estado. ¿Entienden? De hecho, yo cuando era chico, miren, les cuento yo, cuando era chico, en sí, cuando era más chico que ahora, militaba en una agrupación de izquierda en ciencias sociales en la UBA, ¿no? Que era Frente Independiente, no sé, no me acuerdo, no importa. Eh, y el postulado era, tenemos que tomar el centro para destruir el centro, porque era corrupto y era la casta de la universidad. Pero era la misma idea. Entonces, se llamaba, la campaña era Campaña por la Refundación de Sociales, pero era la misma lógica. Era utilizar los métodos democráticos del Estado para destruir al mismo Estado. ¿Siguen esta lógica? Bueno, esa sería. Este autor, eh, Luis Diego Fernández, en esta antología de textos liberales o libertarios clásicos, hace en el inicio un estudio preliminar del libertarismo. Y acá es donde conecta tal vez con nuestra clase respecto del origen de los Estados Unidos y su ideario. Entonces es lo que quería leer ahora, ya teniendo como base la ideología libertaria que estuvimos viendo con Rothbard. Bueno, dice el autor, voy diciendo las páginas si tienen el texto, yo el texto se los mandé, así que si lo tienen por ahí lo pueden seguir, que el libertarismo es y nace en Estados Unidos en el año después de 1950, ¿sí? Es una ideología propia de Estados Unidos, ¿sí? Los dos principios articuladores son utopía y mercado, o la utopía de un mercado sin Estado. Entonces, siempre tengan presente en la cabeza, voy a silenciar acá a Sofía, Sofía te voy a silenciar. Siempre tengan en la cabeza la idea de que Estado y mercado nacen de la mano, entonces casi sería imposible. Yo creo, esto personalmente, que destruyendo el mercado, el Estado se destruye el mercado. Esto lo pienso yo. Bueno, los libertarios, dice el autor, son radicales capitalistas, ¿sí?
es una filosofía utópica de mercado que expresa de una manera límpida la ideología de Estados Unidos de fines del siglo XVIII hasta nuestro presente. ¿Sí? El libertarismo amplía y radicaliza la visión restringida que el liberalismo clásico tiene respecto a la esfera económica y se constituye en una reacción al conservadurismo desde una vocación subversiva y contestataria. ¿Qué está queriendo decir? Que el libertarismo surge por oposición al liberalismo y a los conservadores, porque los consideran los no suficientemente fuertes como para ir a fondo. Esa, lo digo ahora porque ya como veo que son y media, me voy a quedar sin tiempo. Esa es la crítica que le hacía Milei a Macri. No fuiste a fondo. Vos llegaste y no fuiste a fondo. Te convertiste en casta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esa es la crítica narrativa. Porque cuando llegaste tendrías que haber ido a fondo. No tendrías que haber continuado con los planes sociales o no tendrías que haber endeudado, por ejemplo. Porque haber endeudado al país fue tomar una deuda por nosotros y los libertarios dicen, no me digas que nosotros somos el gobierno, porque no somos nosotros el gobierno. No podés endeudarnos a todos en nombre del Estado. Eso también es una crítica libertaria. Bueno, en el segundo punto del estudio preliminar que hace el autor, de lo que va a hablar es de los orígenes filosóficos de la formación de Estados Unidos, para que ustedes vean cómo en la formación de Estados Unidos ya las concepciones filosóficas eran libertarias y por eso pudo esta teoría, esta ideología surgir aquí en Estados Unidos, aquí, allá en Estados Unidos. Y dice que la ideología libertaria nace de un espíritu antiestatista. Es decir, Estados Unidos nace con la idea de que no tiene que existir un Estado burocrático gigante. Nace con la idea de que cada uno tiene que trabajar la tierra siendo colonos independientes unos de otros, sin tener que pedirle nada a ninguno de los demás, y que el origen de su riqueza va a ser fruto del trabajo de cada uno de los colonos. Ustedes tienen que pensar en la idea de que los colonos americanos era gente que se escapaba de Inglaterra, ¿sí? Habiéndose quedado sin tierras en el periodo que hablamos de reconfiguración de la tierra, y cuando llegan a Estados Unidos, llegan con la idea de ser los primeros peregrinos que están en contra de la Iglesia Católica, que ya lo hablamos, a la que consideraban impura o corrupta, ¿sí? Y que gobernaba de esa forma. Entonces no creían en un Estado que tenía que protegerlos, ni tampoco se creían súbditos de Dios, sino que creían en la autonomía individual y que en el propio desarrollo del capital autónomo de cada uno se iba a engrandecer y se iba a autogobernar. Ahí están los principios filosóficos. Por eso son antiestatistas, porque llegan a un lugar virgen no para crear una burocracia, sino para cada uno sostenerse autónomamente. ¿Siguen este razonamiento? Yo creo que acá un poco está la raíz, ¿no?, de esta ideología. Tres tipos de antiestatismo desarrolla el autor. Dice, por un lado hay un antiestatismo moral, por otro lado un antiestatismo económico y finalmente un antiestatismo aislacionista. O sea, moral, económico y aislacionista. Son tres tipos de idearios antiestado que anidan en cada uno de los colonos en el origen. Digamos algo más, cuando llega el primer barquito en el 1614, que lo llaman el Mayflower, es el nombre del barco, hay un mito, que es el mito de la construcción de Estados Unidos, en el que en ese barco se dicen los primeros colonos están en estado de naturaleza. Y ellos dicen, vamos a formar una tierra en la que cada uno va a trabajar la tierra y no vamos a hacer, y vamos a vivir una especie de sociedad civil. Bueno, ahí yo entro un poco en una contradicción. No sé si ahí juramentaron un pacto o no. Los que dicen que sí, que se juramentó un pacto, hablan ahí del pacto social, pero los libertarios no creen en el pacto social, creen en el unilateralismo.
Es decir, que cada uno siga autogobernándose sin ningún tipo de construcción social. No creen en el contrato social que da origen a la Constitución. ¿Entienden? O sea que en algún punto los libertarios nos quieren llevar a lo que los contractualistas llaman el estado de naturaleza, en donde no hay monopolio de la violencia física. Por eso creen en la posibilidad de que cada uno porte armas y se autodefienda y defienda su tierra. ¿Entienden? Porque creen, uno de los principios fundamentales del Estado es el monopolio de la fuerza física, si no, no hay Estado. Bueno, ellos no creen, entonces, por supuesto, en el monopolio de la fuerza física, porque eso es para organizar criminalmente la recaudación de impuestos. Bueno, ¿por qué un antiestatismo moral? Porque son anarco-individualistas, es decir, no tiene que haber gobierno de ningún tipo. Creemos en el autogobierno de cada uno de los cuerpos de las personas y no creemos en la sumisión voluntaria hacia otro. O sea que impugnamos el contrato social. ¿Sí? Ellos creían en el anarcoindividualismo, en la pequeña propiedad, porque cada uno tenía que trabajar su pequeña parcela de tierra, ¿sí? En un marco de comunidades asentadas sobre el mutualismo y la autogestión. Así eran el ideario de los primeros colonos que forman, digamos, las primeras comunidades en Estados Unidos. Por eso, y ahí nos metemos en el plano del antiestatismo económico, ellos, los anarcoindividualistas, llamaban a lo que llamamos la desobediencia civil. ¿Qué era la desobediencia civil? Que a veces cada tanto se menciona, convocamos a una desobediencia civil. Era el no pago de impuestos. ¿Por qué? Porque ellos no querían pagar impuestos para sostener una burocracia inmensa que consideraban parasitaria. Y al mismo tiempo, no querían con sus impuestos financiar guerras, no porque no fueran guerras justas, sino porque consideraban que esas guerras lo único que hacían eran traer más gastos. ¿Mm? Entonces, llamaban a la desobediencia civil como una especie de modo de resistencia individual frente a una norma que consideran injusta o inmoral. ¿Sí? Esperen que ese sería el antiestatismo económico. Hay un montón de autores que van mencionando Luis Diego Fernández, que son autores que van construyendo el ideario libertario. No menciono uno por uno porque no terminamos más, pero sí podría decirles, bueno, una cosa más y después les digo, está después la idea del antiestatismo aislacionista. ¿Por qué aislacionista? Porque no consideraban que Estados Unidos debiera intervenir en todas las guerras. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque eso lo único que hacía era engrandecer el aparato del Estado, los ejércitos, el armamento, y eso lo único que hace es aumentar el cobro excesivo de impuestos. Ustedes saben, hoy Estados Unidos tiene el presupuesto más grande de defensa del mundo y es el ejército más grande del mundo. ¿En qué época, esto es lo que quería decir sin desarrollar tanto el texto, ¿en qué época surgen estos autores libertarios más allá del origen? Surgen después de la guerra civil en Estados Unidos. Es decir, cuando se forman las primeras colonias y después se hace la guerra contra Inglaterra y Estados Unidos se independiza y se crea la Constitución y aparecen las primeras instituciones mínimas como la justicia federal para dirimir conflictos entre propietarios y una Constitución en donde el único objetivo era limitar el ejercicio de poder. Este es el ideario de la Constitución, limitar el ejercicio de poder por parte de las autoridades públicas, y así lo pensaban los colonos y sobre todo las dirigencias de las grandes colonias, que son las que se agrupan para formar la Constitución. Después de este proceso hay muchas divergencias al interior de Estados Unidos y termina todas estas divergencias en la guerra civil en 1861 entre el norte y el sur, y el país se divide en dos. ¿Sí?
Y la guerra termina en 1864. ¿Qué deja esa guerra? Esa guerra deja un aparato bélico gigante, gigante. Y ahí es en donde empiezan a aparecer, con el desarrollo del capitalismo, la miseria, la pobreza, el cobro de impuestos, la desigualdad, que empieza a hacer surgir a estos autores apelando a los valores originales 100 o 150 años después de la formación de Estados Unidos. ¿Entienden? Son autores que surgen entre mediados y fines del siglo XIX. Eh, todos estos autores eh, van a permanecer, pero sin fuerza, y lo que va a ir pasando con el gobierno, con los gobiernos y los estados, y sigue pasando hoy en día, es que se van a ir engrandeciendo cada vez más. No es que los estados tienden a reducirse, los estados tienden a ser cada vez más grandes, ¿no es cierto? Y más allá de que se hable constantemente de estados mínimos, es imposible la existencia de un estado mínimo. El estado es como el universo, siempre está en expansión. Después de 1900, de 1929, en Estados Unidos, en Europa mucho antes, el estatismo es total, ¿correcto? Entre los, las ideologías comunistas, socialistas, nacionalistas, fascistas, y en Estados Unidos el New Deal, todo eso lo que hace es ir en contra no solo de los postulados libertarios, sino de los postulados liberales. ¿Por qué? Porque se pone de moda la idea de que el Estado tiene que intervenir en la economía para planificarla. Entonces aparece lo que se llama la planificación total. Para los libertarios, 1929 es el fin del ideario. Y entonces empiezan a surgir, como yo les decía antes, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, los autores. ¿Y cuál es la época de oro de los autores libertarios? Los años 70. Después de 20 años, ¿sí?, de desarrollo capitalista con economía keynesiana, este ciclo lo tienen más o menos, ¿no? Son los 20 años de oro digamos, del estado de bienestar keynesiano. En un marco contracultural aparecen un montón de minorías y dentro de estas minorías aparece o se ayorna el ideario libertario. ¿Cómo? Bueno, había hipismo, antibelicismo, anticolonialismo, antirracismo, feminismo, todos estos fundamentalismos religiosos. En los años 70, todas estas contraculturas empiezan a minar el estado de bienestar keynesiano. Y en ese marco, la ideología libertaria, recuperando algunos postulados de la libertad, empiezan a formar la idea de la utopía del mercado con este autor que se llama Rothbard, que les decía, en el año 1970 funda el partido. En los años 80, no sé si saben, la economía liberal o la ideología liberal, no libertaria, se impone en un montón de países. Nosotros vamos a adherir un poco con la dictadura militar y con fuerza después, un poco no, mucho con la dictadura militar del 76 y con muchísima fuerza después con el menemismo. Digamos, el alfonsinismo en ese periodo sería como un intervalo, un freno, digamos, que es el consenso de Washington. Y los dos gobiernos más importantes son el de Margaret Thatcher en Inglaterra y el de Ronald Reagan en Estados Unidos. Los movimientos libertarios se van a asociar a estos liberales, pero cuando vean que lo único que hacen es engrandecer el aparato bélico y que van a exacerbar el cobro de impuestos, se van a escindir. No van a tener nunca los libertarios un buen desarrollo en el plano de la política, no van a crecer políticamente. Es decir,
se van a mantener en el plano educativo, en el plano filosófico, van a fundar sus revistas, siempre en Estados Unidos, ¿no? Pero nunca van a tener un desarrollo tan grande, políticamente hablando, como el que empiezan a tener en este periodo actual que estamos viviendo. Y por eso traemos esto a colación, si no, ni estaríamos hablando de esto. ¿Dónde? Bueno, un autor que trae todos los conceptos libertarios, aunque no los aplique, es Trump, aunque no solamente los trae como narrativa, no para aplicarlos, ¿correcto? Y hay un montón de manifestaciones libertarias de otro tipo. Por ejemplo, está el paleolibertarismo, o los autores que creen en las ciudades libres, o Free State Project, o los autores del universo de las criptomonedas. Son tendencias que están de moda. El autor, Diego Fernández, desarrolla en el último punto una unión entre la causa libertaria y la derecha conservadora, y une todo y empieza a desarrollar lo que sería el modelo de Trump, que combina elementos libertarios con elementos nacionalistas. Por eso es como que en algún sentido el discurso libertario coincide en algunos aspectos más puros y en otros no. Argentina, si yo tengo que dar mi opinión, es un país fuertemente estatal. O sea, la intervención del Estado es total, ¿sí? Desde el plano, desde la ayuda más mínima hasta el beneficio más grande, y también porque hay un aparato burocrático grande, no tan grande como algunos países de Europa, ¿cierto? Pero no tan pequeño como países pobres. O sea, hay un desarrollo importante del Estado. Digamos que somos un Estado intermedio en ese sentido, no somos ni el Estado más grande ni el más pequeño. Esto es interesante. ¿Qué es lo que hace Trump en el 16? Dice, dice el autor este que estamos leyendo, hace un uso hábil, ¿sí?, de herramientas humorísticas en redes sociales, con un estilo disonante, subversivo, seductor hacia la juventud formada bajo un establishment progresista gradualmente acorralado, y sobre todo, Trump, hablando de Trump, lo que hace es aprovecharse de una izquierda que es totalmente incapaz de generar nuevas ideas. Hay una idea acá interesante que tal vez nosotros no vemos. No hay problema, ¿quién me habló? Juan Cruz, nos vemos. Hay una idea interesante que trae el autor, que es la siguiente. Yo se las digo. En Europa, todas las izquierdas, yo no sé si saben, son vistas como parasitarias, porque están en el Estado desde hace mucho tiempo, organizando, planificando y no innovando y manteniendo sus privilegios. Entonces, eh, todas las izquierdas o los socialismos moderados o también las derechas conservadoras finalmente se convierten, como dicen los libertarios, en casta que no deja desarrollar la potencialidad porque hay muchas trabas burocráticas, porque cobran impuestos excesivos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Trump y así todos los autores, perdón, los políticos actuales de las nuevas derechas? Bueno, se la agarran con las administraciones que proveen malos servicios, utilizan bien las redes sociales y crean un discurso de fácil, digamos, pregnancia, que es la idea de la culpa la tienen los dirigentes que te proveen malos servicios. O sea, es muy sencillo como planteo, es difícil en la implementación, casi imposible, les diría. ¿Sí? Les leo para resumir. El libertarismo es un pensamiento que podemos definir, si seguimos la matriz identitaria definida como de Rothbard, como una posición socialmente liberal y económicamente conservadora. Se trata de una filosofía política definida exclusivamente desde la libertad negativa en todo plano, la no interferencia en el cuerpo, la autopropiedad originaria, ¿sí?, la economía, las transacciones libres y voluntarias del mercado y las naciones extranjeras, antibelicista, antimilitarista
antiimperialista. Ese sería como el ideario o el resumen del pensamiento libertario. Por supuesto que es muy difícil si uno hace una carrera política y quiere participar de la política y de los cargos, llegar a esos puestos de poder manteniendo un discurso puro, porque prácticamente para asumir tenés que convertirte en aquello que detestás, ¿entienden? Si no, la única forma de irrumpir en la política es destruyendo el régimen democrático. Entonces, si no lo destruís por afuera, lo tenés que implosionar por dentro. Eso yo pienso que pensarían los libertarios. Aún así, queriendo destruir el Estado por fuera, deberías crear alguna otra formación que te permita sostenerlo. Por eso es casi, o sea, es imposible la sostenibilidad de una comunidad sin Estado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ya sea tanto para implosionarlo por dentro como destruirlo por afuera. Les quería hablar, son mi cuarto, de dos ideas más. Una que tal vez no conozcan. ¿Escucharon hablar de Laclau? Laclau, Ernesto Laclau, bueno, falleció ya. Era un politólogo argentino, un poco francés, que desarrolló una idea de populismo que nos sirve para entender el populismo tanto de izquierda como de derecha, o lo que sería el populismo. ¿Qué sería el populismo para Laclau? Sin subestimar a aquellos que protestan o se quejan, el populismo clásico, ¿qué considera? Considera que la gente llevada, eh, engañada a protestas y se las da algo a cambio de que no se rebelen, ¿sí? Subestimando de alguna manera la protesta o los reclamos de los sectores que menos, bueno, que menos posibilidades tienen o más vulnerados están. Laclau considera que el populismo es otra cosa. ¿Qué sería el populismo? Es un momento de la política en la que cuando todo está en desorden porque las demandas sociales no se satisfacen, un líder es capaz de aglutinar un montón de demandas democráticas insatisfechas a través de un liderazgo fuerte con un concepto que pueda hacer que todas se sientan incluidas. Por ejemplo, en la época de las revoluciones, la causa de la libertad. Es un concepto amplio, ¿sí? La libertad, en el cual todas y todas se pueden sentir contenidos y por el cual podemos luchar. Entonces, el populismo sería una especie de liderazgo para romper con una estructura de dominación y pasar a otra. O sea que el populismo siempre es un momento de tensión de lo político y de guerra, o de tensión máxima. En ese sentido, uno puede hablar de populismo de derecha o populismo de izquierda, lo mismo da. ¿Qué sería entonces el populismo? Bueno, cuando aparece un líder que puede o que tiene la capacidad de agrupar y encolumnar un montón de gente que, bueno, tiene reclamos y que el poder de turno no le satisface. Es posible que existan liderazgos de derecha o izquierda, perdón, populismos, ya sean de derecha o izquierda, lo mismo da. Lo importante del populismo que es que el liderazgo salta o pasa por encima de toda la dirigencia, ¿sí? En un momento en que la gente siente que sus necesidades no son satisfechas. Por eso es posible hablar de populismo de derecha. Después no importa si realizará o no realizará las promesas que postula. De hecho, es muy probable que no las pueda materializar, ¿no es cierto? Bueno, no, tenía más cosas para decir, pero creo que con esto estamos bien, ¿no es cierto? Hace 1 hora 20 vengo hablando, ya están cansados. Voy a hacer lo siguiente, les voy a dejar un textito para que lean una nota más, que se llama Un museo de grandes novedades, de un autor que se llama Sergio Morresi. Después se las paso. En donde habla de Milei, de la ideología libertaria, es de Le Monde Diplomatique el texto, y de la similitud de Milei con Macri
de la similitud de Milei con la UCD y de la similitud de Milei con Menem. Y busca similitudes y diferencias en cada uno de los partidos. Esto es muy interesante como tal vez resumen de todo lo que venimos diciendo en la clase, como para cerrar no sé si cerrar el concepto, cerrar no se cierra nada, como para que les deje pensando, ¿sí? Bueno, creo que con esto estaría. La clase que viene conmigo trabajamos la Revolución Francesa, nada que ver. ¿Quieren preguntarme algo? Yo, profe, te quería preguntar si hay fecha de entrega del TP. Y al final de todo, después me quedan 2 clases, después las 2 clases que no sé cuándo son, en el WordPress está, pero después lo escribo. Sí, ok. Después Y de eso, las unas preguntitas y ya. ¿Está bien? perfecto. Las subís a las consignas, las subís tipo por el blog, ¿no? Sí, igual después también se las mando por WhatsApp, lo mismo. Las pongo ahí, Perfecto. hago las 2 cosas. ¿Está bien? Igual, y después con respecto a lo que habíamos hablado, que vos decías que, que bueno, considera que, esta, que los subsidios y esos van o sea, que son parásitos las personas que obtienen subsidios. O sea, mi ley ahora, ponele, dice que no va a cortar los subsidios, o sea, va en contra de esta idea, básicamente, que tiene el liberalismo. Claro, es así. Lo Se que pasa aparta, o sea, un poco de la idea en sí, porque dice que no los va a sacar. es que sí, se aparta de todo, no se aparta solo de esto. Sí, Lo que sí, pasa es sí, que obvio. es muy difícil sostener un purismo de una utopía, como decía al principio, tan radical y tan irrealizable, ¿no es cierto? Entonces, para convencer al electorado en una campaña es totalmente antagónico con los postulados que plantea. Milei participa de la política para negar la política, pero es imposible Claro. negarla. Se va a convertir en aquello que detesta. Y, Claro, cambió el discurso en varias cosas porque un poco ahora que se viene el balotaje como que también tiene que presentar algo coherente, creo yo, porque un montón de cosas que planteaba no podía hacer sin ánimo de No, ofender. sí, es irrealizable. Yo les traje el planteo, digamos, digamos, el planteo ideológico. Después, lo que se llama la realpolitik, una campaña, un asesoramiento, el financiamiento. O sea, es imposible que desaparezca el Estado, desapareceríamos todos. Y si el Estado no estuviese ahí para apoyar a la gente que menos tiene, eh, sin estar a favor o en contra, sería un desorden total. Y lo que un gobierno, esto considero como cientista social, tiene que hacer cuando alguien asume un gobierno, es gobernar una situación para que no se te vuelva conflictiva. Lo que tenés que hacer es tratar de que no se desborde. O sea, y para que no se te desborde, tenés que utilizar todos los resortes del Estado a tu disposición. ¿Sí? Después, por supuesto, tendrás tus intereses respecto a quién privilegiar y quién no, a qué intereses querés representar o no, pero como gobierno, estando en el poder, todos se comportan de la misma manera. Y si sos un mal gobernante es porque no lográs contener las situaciones. Si Milei fuese gobernador, tuviese que gobernar, no podría aplicar nada de las cosas que dice el libertarismo. Si no, volaría por los aires en un minuto. ¿Me entienden? Este, y bueno, sí, tendría que ir en contra de todo lo que cree. Bueno, el texto que les dejo de un museo de grandes novedades que les estoy mencionando, que después se los dejo, es cortito y es muy interesante porque ustedes ahí van a ver todas estas contradicciones. Dice, no lo plantea de forma negativa, digamos, es explicativa, es un texto que va en el mismo sentido de como yo vengo dando la clase. ¿Sí? Bueno, ¿estamos ahí o algo más? Bueno, espero que haya salido más o menos digno. Nos vemos la vez que viene con la Revolución Francesa, ¿sí? Gracias. Sí, profe. Nos vemos, chao, Hasta chao. luego, todos.